Hi, it's Kaushik Ranchod here from the Ranchod Law Group. Welcome to our live weekly show, and I'm here with Brian. All right, today we have some interesting stuff we're going to talk about. We're going to be talking about the 3 top things you need to know about unlawful presence. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian y estoy aquí con el abogado Kaushik como cada semana, transmitiendo en vivo. En este día de hoy vamos a estar hablando acerca de los perdones, de las barras. So there's something called the 3-year and the 10-year bar. Now, if you have overstayed after April 1st, 1997 for more than 180 days and less than 1 year, and you leave the country, you could be subject to a 3-year bar. So, lo primero que vamos a hablar es de la barra de los 3 años. Esta surge si permaneciste en los Estados Unidos después del 1 de abril de 1997 por un periodo de 180 días, pero menos que un año, se te castiga con esto llamado el castigo de los 3 años. Now, what about if you've been here for more than 1 year after April 1st, 1997, and this specifically relates to entering without inspection, and even if you've overstayed your visa, and it's triggered by when you leave the country. So if you're here and you entered with inspection, like on a visa, and you've overstayed and you marry a US citizen, you still can adjust to permanent residency. But if you entered without inspection, you would need to do an I-601A waiver. But back to the 3-year and 10-year bar. What happens 1 year or longer? You could be subject to a 10-year bar. Ahora, ¿qué pasa si es más de los 180 días, pero más bien más del año? A esto se le denomina el castigo de los 10 años y solamente se detona cuando la persona abandona el país, cuando hace el proceso consular y sale, es cuando se les da esos castigos de las barras, pero siempre y cuando entren de manera ilegal. Pues las personas que entran, por ejemplo, con visa, que caen en ese supuesto de poder haber permanecido más del tiempo permitido por su visa, ellos también se les podría castigar, pero como no salen del país y pueden ajustar desde aquí, todavía pueden obtener una green card, por ejemplo, por el matrimonio. So this is really important that you know about these laws, because we've seen cases that have been botched, for instance, by notarios, where they've sent someone outside the United States, they're married to a US citizen, and then they're stuck outside of the country because of the 3-year or 10-year bar, and then they have to come to us for the waiver. Esa es una de las cosas que son muy importantes que ustedes tomen en consideración, pues muchos de nuestros clientes o casos que hemos escuchado que lo hicieron por notarios o otro tipo de llenapapeles, ha sido enviado al proceso consular por haberse casado con un ciudadano porque califican, pero al momento de salir y cuando estén afuera es cuando se les da ese castigo de los 3 o los 10 años y se quedan atrapados por ese periodo. Entonces es muy importante que ponga atención acerca de estas leyes y qué se puede hacer. So I have a question in regards to those dates. What happened if you have more than 2 illegal entries before or after that April 1st of 1997? This is an excellent question, and what happens if you have more than 2 illegal entries after April 1st, 1997, then you would have a permanent bar, and you would not be eligible for an I-601A waiver. This is unfortunately problematic for many people. An option, if you're in that situation, you may be eligible for a U visa. So, la pregunta que le hice al abogado es ¿qué pasa para las personas que ya sea antes o después de esa fecha tienen más de dos o más entradas ilegales en el país? El abogado dice que hay formas de poder solucionarlo, pero no es la misma solución que sería para la persona que solo tiene una, el cual es lo que mencionó anteriormente, que es el perdón. Con el perdón se puede solucionar esa barra, y a estas personas que tienen más de 2 se les puede castigar con algo que se llama la barra permanente, que es a tiempo indefinido, es para siempre. Pero todavía existen otras opciones, como por ejemplo menciona la U-Visa, que es otra opción por la cual ustedes pudieran arreglar. All right, and the other part of your question was, what happens prior to April 1st, 1997? Let's say you had 2 illegal entries prior to April 1st, 1997. You would then be eligible for I-601
a waiver. If you're in this situation, every case is very unique and specific. So that's the general law, but I advise you to contact us to make sure that you would qualify for I-601A waiver and not be subject to the 10-year bar. Ok, la siguiente parte de la pregunta que le hice es ¿qué pasa si fue antes de esa fecha del 1 de abril del 1997, si la persona tuvo 2 o más entradas ilegales? El abogado dice que ellos pudieran calificar para el perdón I-601A, pero depende ya de las circunstancias de cada quien, por eso los invitamos a que nos contacten. El abogado les aconseja que siempre obtengan el consejo legal de un abogado y puedan saber si pueden calificar para esa o que sería para ustedes la barra de los 10 años de castigo, cosa que la gente que entró después de esa fecha tendría la barra permanente y no se pudiera hacer nada. Okay, Brian, what other question do you have for me here? How long does it take the I-601, the waiver? All right, we are getting this question a lot. How long is I-601A taking? Now, brace yourself, because once I tell you, you're going to be like, why is it taking so long? It's a long process. It's taking about 18 months on average. And the reason is because there's three steps here in the process. You have the I-130 petition. That's taking around 6 months. Then you have the waiver filing. That's the meat of the application. And in our office, what we do is we prepare a legal brief for this application to explain the extreme hardship that the U.S. citizen or permanent resident spouse would face if they went to their home country. Then there's the National Visa Center processing, and then finally there's the interview. Muy bien, la siguiente pregunta que le hice al abogado es ¿cuánto tiempo se lleva aproximadamente los casos de los perdones? Tomando en cuenta desde la etapa inicial hasta la etapa final, el abogado las desglosa en las 3 que conocemos, que es la I-130, que toma aproximadamente 6 meses, el perdón, que es el I-601A, que toma otros 6 meses, y el proceso consular, que es otros 6 meses. Él menciona que el tiempo total aproximado, y no quiere asustarlos, puede ser de año y medio o un poco más, pero como siempre los invitamos a que nos contacten y ver los casos específicos, porque puede ser más o puede ser menos, depende del caso que ustedes tengan. And these processing times, they can increase or decrease. With the Trump administration, processing times are taking longer and longer and longer. That's the trend that we're seeing right now. So just keep in mind, these times are up to the government. Those times are also without what's called a request for evidence. So if the government requests evidence, it could take longer. Muy bien, el abogado les recuerda que los tiempos no siempre son exactos y que no los ponemos nosotros, sino los pone la administración, los pone el gobierno, entonces pueden cambiar, y es una tendencia que actualmente la administración del presidente Trump está teniendo, es de retrasar los casos, o tardándose un poquito más de lo que estábamos acostumbrados en administraciones anteriores. Y también les menciona que estos tiempos aproximados no incluyen las peticiones por evidencia adicional que pudieran surgir si inmigración requiere algo más de usted, que pueda atrasar obviamente su caso. All right, want to thank you for tuning in. Tune in next week. We want to thank you and have an awesome day. Muy bien, les queremos agradecer por sintonizarnos. Gracias por vernos como siempre. Los vemos la siguiente semana. All right, thank you. See you next week.